Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a este acto. Esta tarde tenemos una charla que complementa la que el otro día tuvimos del profesor Cabrera sobre el Uruguay, sobre el arte prehistórico en Uruguay. En esta ocasión tenemos a Fernando Oliva, que nos va a hablar sobre la región pampeana, bueno, el arte rupestre, como es lógico, de la región pampeana de Argentina. Fernando Oliva es profesor titular de la Cátedra de Arqueología Americana y Argentina de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario de la República Argentina. Dirige el Centro de Estudios Arqueológicos Regionales, desde el que ha promovido varios proyectos sobre arqueología en esta región de Argentina. Estos proyectos están centrados sobre todo en el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras en tiempos prehistóricos previos a la llegada de los europeos. Pero además, otro tema que ha abordado han sido este centro otras investigaciones arqueológicas vinculadas con el proceso de constitución, esto me ha parecido realmente curioso y bastante novedoso, del Estado Nacional de la República Argentina. El doctor Oliva es, a su vez, conservador del Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Si me equivoco, me corrige. Desde aquí coordina acciones relacionadas con la protección del patrimonio natural y cultural de esta provincia. Sus temas de investigación son bastante variados. Así ha trabajado desde el estudio de las fuentes de aprovisionamiento de materiales líticos, también sobre contextos funerarios y, lógicamente, sobre el arte rupestre de la región pampeana y del sistema serrano de Ventanilla, que ya nos explicará qué es, prestando una especial atención al estudio, al análisis de los menires. Sus investigaciones sobre el arte rupestre le han permitido dar a conocer pues algo más de 40 sitios con pinturas que han sido analizados desde diferentes perspectivas. Es autor de numerosas publicaciones y, por último, conviene señalar como logro más reciente la organización del primer Congreso Internacional de Arte Prehistórico, de Arte Rupestre en Argentina, que se celebró en septiembre de 2014, creo. 15, ¿ah? No, 14. 14, ¿ah? Según lo que yo he visto en internet era 14. Y que, bueno, fue la primera ocasión en la que especialistas argentinos y de otros países se reunían para debatir pues distintos aspectos de estas cuestiones. Curiosamente, un país como Argentina, que tiene ese patrimonio de arte rupestre tan importante, no había tenido ningún congreso hasta esta ocasión. Así que cedo ahora la palabra al profesor Balbín, de la Universidad de Alcalá, que va a introducir de una manera más específica la charla de esta tarde. Buenas tardes. Yo lo que voy a hacer va a ser intentar englobar dentro de nuestro conocimiento general de arte rupestre esto que significa aquello que no es europeo. Porque nosotros tenemos una costumbre insana de mirarnos bastante al ombligo pensando que todos los elementos antiguos e importantes son europeos y no es así. Además, hemos hecho un modelo de comportamiento del arte más antiguo, del arte paleolítico, un modelo incorrecto, un modelo que se refiere al interior de las cuevas, un modelo que supone a su vez también la inclusión de criterios de religión, magia y cosas semejantes, para decirnos que el comportamiento de los individuos de aquellas épocas, de individuos que para nosotros pertenecen a unas épocas frías al Pleistoceno, no eran como los nuestros, sino que dependían directamente solamente de una serie de creencias y en unos espacios muy limitados. Desde el año 1981, en la frontera hispano-portuguesa, se descubrió en Portugal un yacimiento, el yacimiento de Masouco, que fue el que abrió el camino
al conocimiento del arte paleolítico al aire libre en la península ibérica, que ahora mismo cuenta ya con muchas zonas, la mayor concentración en torno a la raya hispano-portuguesa, pero en otros lugares, como puede ser Almería o como puede ser el sur de Badajoz, con un conjunto de representaciones que son paleolíticas, pero que no están en cueva. Ese modelo, en su momento, nos obligó a pensar, o nos ayudó a pensar, que la representación de las épocas más antiguas, que suponía naturalmente inteligencia, concepto, abstracción, se producía de manera exclusiva en Europa. Algunos en aquel momento, o en unos momentos posteriores, decíamos que el norte de África había tenido siempre un contacto importante con la península ibérica. Lo que ocurre es que el soporte de sus representaciones gráficas era distinto. Bien, posteriormente, es decir, lo que decíamos también era que el arte del norte de África debía ser paleolítico en una parte muy importante. Eso se ha venido demostrando. Últimamente ya hay unos equipos que trabajan en el Valle del Nilo, donde en su parte media hay un yacimiento llamado Curta, donde hay fechas de paleolítico superior para representaciones gráficas que son idénticas a las europeas, incluyendo esas figuras laterales de mujeres que se han venido llamando claviformes con terminología específica. ¿Por qué cuento esto? Lo cuento para indicar que la realidad es mucho más amplia de la que pensábamos, que hay que abandonar un poquitín el pelo de la dehesa y darse cuenta de que la capacidad humana ha sido gráficamente importante en todos los espacios mundiales, naturalmente incluyendo América. Pero no solamente América, porque tenemos cosas de muchísima importancia en Indonesia, con fechas completamente del Paleolítico Superior y además del Paleolítico Superior antiguo. Tenemos cosas en Siberia que también nos llevan a esos momentos. Hay yacimientos en China que se debaten en su época, que tienen mala fecha, pero que aspectualmente son también completamente paleolíticos. Naturalmente, en Siberia tenemos yacimientos conocidos como Malta desde hace mucho tiempo. Pero también tenemos en América. Y en América hay cosas de auténtica importancia para las sociedades cazadoras-recolectoras, que no son europeas ni lo han sido en ningún momento, pero que tienen una capacidad de comunicación gráfica con su conjunto social y con aquellos otros que se encuentran próximos y los ven realmente importante, fechas verdaderamente antiguas. Yo tengo aquí recogidas algunas, hay algunas que han sido a veces discutidas, todo el conjunto de Piauí, por ejemplo, en el norte de Brasil, que tiene fechas discutidas, en algunos casos se ha llegado a proponer que tendrían entre 30 y 40.000 años, eso después se ha criticado, pero en cualquier caso, nos están remontando a esos momentos. En Argentina, en el sur de Argentina, tenemos fechas en la Cueva de las Manos de 9.350 años, tenemos en la meseta de Santa Cruz 12.890, tenemos en la Sierra de Capibara, en Brasil, tenemos elementos que han sido fechados por bloques que han caído dentro del yacimiento, una fecha, por tanto, absolutamente fiable, que llegan hasta 26.300 antes del presente. Es decir, nos estamos encontrando, bueno, en Estados Unidos ocurre exactamente igual, en Florida hay una representación de mamut que tiene 13.000 años de edad. Todo ello tiene un interés especial. El más importante es darnos cuenta de que la capacidad de comunicación gráfica humana ha existido en todos los espacios mundiales a partir de un momento que aparentemente es el mismo o muy parecido. No tenemos los europeos la preeminencia en el tiempo ni en la capacidad de representación y de comunicación, sino que esto es un fenómeno global. Ese fenómeno global es muy importante para indicarnos qué es lo que somos, en qué condición nos encontramos y qué capacidad han tenido todos los grupos humanos que realmente han poseído sistemas, logros muy similares a lo largo del tiempo. Aquí nos encontramos en este momento precisamente con un especialista en el arte rupestre argentino que nos va a explicar cosas antiguas de Argentina y no tan antiguas, pero que nos van a ilustrar y nos van a hacer aprender de todo aquello que no conocemos bien, porque verdaderamente estamos un poquitín al margen de esa realidad, en momentos perfectamente equiparables a lo que está pasando aquí y con capacidades de representación y comunicación que son las mismas. Por tanto, nos va a enseñar algo que es enormemente importante y enormemente humano, y es que la cultura es global
las necesidades humanas son las mismas y las capacidades de llegar a ese tipo de representación, a ese tipo de abstracciones, las poseemos en todos los espacios, desde Siberia hasta el cono sur del final del mundo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy presente y agradezco a las autoridades de acá del museo, así como a las autoridades académicas de la Universidad de Alcalá que me han permitido poder estar aquí con ustedes. La idea de esta charla, cuando la pensamos, fue tratar de, en primer lugar, de contextualizar un poco, si bien todo el mundo conoce geografía, pero dar la dimensión del problema de lo que estamos tratando de ver, ¿no? Argentina es un país que es básicamente muy grande y muy extenso y tiene todos los climas, y lo cual ha permitido diferentes tipos de posibilidades adaptativas de las sociedades que vivieron en el pasado. Y es un país tan extenso que es casi 5 veces la península ibérica, o sea que eso da una dimensión de lo que estamos hablando en cuanto al tamaño, ¿no? En ese país se ha dado todo un proceso, como bien decía acá Rodrigo, de ocupación del territorio por más de 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 años, seguro que ha ocurrido de poblaciones que han vivido en el territorio en diferentes momentos, ¿no? Y en diferentes partes del mismo. En particular, lo que yo voy a tratar de explicarles, o digamos, de ver la diversidad de áreas, es tratar de ver desde, vamos a empezar del rincón más austral del mundo, de un ejemplo, justamente de la Tierra del Fuego, en el sur, en la parte más abajo del mapa, que es el extremo meridional, y después empezar a contarle un poco la arqueología de Pampa y Patagonia, y ustedes se observan ahí en la línea del mapa que he marcado con una línea punteada. Yo creo que ahí hay un corte particular entre lo que es en dos el país y que cortaría en simultáneo con los países hermanos, tanto de la República Oriental del Uruguay como de Chile con el río Biobío, como que hay un corte de una sociedad que dominó, que fundamentalmente a lo largo de muchos años fue ocupada exclusivamente por sociedades cazadoras-recolectoras. Por encima de esa línea se da un proceso de complejidad distinta, digamos, y justamente las sierras centrales, lo que es SC en color amarillo, sería la parte central de engranaje, juntamente con un mundo que es el mundo del noroeste argentino, donde se dieron las sociedades complejas. Y por un lado nos queda en el lado extremo, imagen derecha del mapa, lo que sería el noreste argentino, que eso tiene mucho que ver con la similitud con parte de la arqueología que Leonel ha expresado el otro día, arqueología del noreste argentino, con el norte uruguayo y sur de Brasil. Bueno, particularmente vamos a empezar por esa área de ahora, del noreste, y en este lugar se ha dado una serie de tradiciones yabibirí que se han dado una serie de sitios que podemos bien relacionar con la cultura de Brasil y, como dije, con el sur el norte de Uruguay. En este lugar encontramos una serie de geoglifos, y esto es muy similar a los que han visto ustedes la vez pasada, al aire libre de estos círculos, de estos grabados que ustedes pueden ver ahí, que es muy semejante a lo que Leonel le ha mostrado el otro día. También tenemos estas rayas, que son motivos muy particulares, muy específicos de esta área. Los autores que están trabajando en el área, particularmente han vinculado lo de Yabebirí justamente con el sur de Brasil, particularmente con el sur de Brasil, y también, si nosotros no está incluido acá, pero tiene mucha vinculación con lo que es la arqueología de Uruguay. Vamos a empezar por el sur, porque era lo que me habían parecido más por el extremo austral. La Patagonia tiene diferentes tipos de yacimientos o sitios arqueológicos. Uno de los lugares que han quedado más relictos, como que han quedado hasta la actualidad, es en el extremo sur, en Tierra del Fuego, donde a principios del siglo XX hay una serie de comunidades originarias de los Yámanas y Alacalufes que utilizan una serie de pictografía que
están vinculadas con las representaciones milenarias de la Patagonia. Particularmente, este tipo de representaciones lo vemos en diferentes actos. Esto fue hasta 1920, 1930, o sea que fue hasta reciente, esto es en Tierra del Fuego, ¿no? En el acto de iniciación de los Heim, que pintan sus cuerpos, y que esto fue documentado por Gusinde, que fue un investigador que trabajó en ese lugar, y que permitió ver la iconografía presente en las sociedades actuales etnográficas que vivían en el lugar. Desde el punto de vista de las clasificaciones, digamos, de este arte rupestre, que yo lo que les decía hoy, que fue de 12.000 o 11.000 años, al menos el arte rupestre, y las sociedades se tiene evidencia de 13.000 años ante el presente, se dividieron en 3 tipos de grupos estilísticos. Por un lado, las pinturas arcaicas, que es la clasificación que da Carlos Gradín, que son negativo de manos, escenas naturalistas. La parte de escenas es una cuestión muy presente, digamos, el dinamismo de las formas, y después, por otro lado, está el grabado de pisadas, y después está las pinturas y grabados irrecientes, que esto da una complejidad en el motivo, que serían una serie de líneas grecas, grabados, finas, miniaturas y símbolos complicados. Estas son las diferentes partes fundamental, y generalmente en la parte sur de la meseta patagónica es donde vamos a tener una serie de evidencias vinculadas con el arte rupestre. Ahora bien, hay que entender el arte en vinculación a los fenómenos naturales que ocurrieron en la sociedad. Durante muchísimo tiempo hay evidencias que, por ejemplo, el volcán Jackson, que ha actuado y ha formado como grandes capas de concentraciones de lavas volcánicas, y que eso ha actuado hasta recientemente, hasta hace unos años atrás, y han permitido formar como niveles estériles que han permitido fechar los hiatus entre niveles y niveles de representaciones rupestres o grafías. Una de las clasificaciones que se ha utilizado para la región, que es la de Paunero y otros autores, que es más o menos consensuada, es la primera, que habla de 11.500 seguros de representaciones rupestres hasta el 7.500 AP, que están presentes las manos pintadas, las escenas de casas, las escenas en miniaturas menores, pero también de casas, etc. Después habría un periodo entre 7.500 y 3.600 años, donde las figuras serían más esquemáticas, más estructuradas, y la presencia continuaría en las manos, pero con otras tonalidades, fundamentalmente el color blanco. Entre el 3.600 y el 2.200 ustedes observan que no hay absolutamente nada, hay un hiatus de representaciones. Bueno, en ese hiatus se cree que es por el tema de la actividad de las cenizas volcánicas, que hubo un abandono del lugar, y reaparecen las representaciones rupestres hacia el 2200 con las representaciones de otro tipo de motivos, como los tridígitos, continúan las tradiciones en las manos, pero aparecen las niñas en zigzag. Bueno, esto es una escena de cazadores de guanaco, Estancia Las Marías, en Santa Cruz, en la Patagonia. Esta representación corresponde al Holoceno temprano. Como ustedes pueden observar, la grafía, ven una serie de individuos que están rodeando al individuo como cazando el animal. Después, otra representación de la misma Estancia Las Marías, corresponde al Holoceno medio, donde hay una serie de motivos también de animales que están como con pinturas superpuestas y que han pintado la figura de este animal. En términos generales, en cuanto a la ocupación del lugar, nosotros tenemos la evidencia arqueológica, que cuando uno no puede estudiar el arte rupestre sin tratar de entender qué es lo que ha sucedido en el conjunto de las sociedades y qué tipo de evidencia tenemos. No estudiar el arte como un elemento aislado y no estudiar el registro, otro tipo de registro arqueológico en particular. Y la evidencia de sitios con más de 12.000 años nos está marcando en la región patagónica, fundamentalmente en la parte de la meseta meridional, un afianzamiento del lugar de las ocupaciones. Justamente ocupaciones que ustedes van a vincular con la presencia de sitios con arte rupestre. En estos lugares, como el caso de Piedra Museo, hay una serie de representaciones rupestres que han encontrado de grabados en esta cueva,
Pero fundamentalmente en este ambiente, que era distinto a lo que hoy se lo ve como una meseta desértica, hay que entender a los ambientes en función de los ambientes y cómo estaban, existían unas palios playas y unos palios lagos, que eran un lugar altamente propicio para las vidas, digamos que en ese momento del 12.000 años. En ese lugar se dan una serie de excavaciones arqueológicas que han permitido a los autores que han trabajado en ese lugar tener fechados radiocarbónicos de 12.900 años, 11.000 años AP, lo cual han permitido recoger fauna extinguida con marca de cortes y puntos de impacto y elementos de proyectil de trabajo muy característico del lugar, destacándose este elemento que está aquí, que es una punta de cola de pescado, que es una punta muy característica que se da en diferentes lugares de sitios muy antiguos de todo el cono sur, digamos, y esta punta de proyectil, este fragmento de punta de proyectil de cola de pescado, ha sido encontrado en ese contexto arqueológico. En esto nos han dado una serie de representaciones, también se han intensificado las investigaciones, y me pareció en esto destacar aquello que no es de un solo fechado, sino que esto no se creía. En un momento ya hay fechados de 11.000, 11.500 años AP, y también se han encontrado la presencia de los elementos característicos, como esto de los guanacos, de estas representaciones, superpuestos a motivos de manos en el lugar. Bueno, estos son evidencias de este lugar de las Marías. En diferentes lugares, estas son las cuevas, son cuevas muy enormes que se han, por erosión, y han permitido la detección de este tipo de sitios con elementos rupestres. Uno de los sitios característicos de discusión de nuestro arte es lo que se encontró en la cueva del Seibo. En esta cueva del Seibo se ha encontrado, aparte de manos y elementos de guanaco, se ha encontrado la presencia de una pantera onca mensémbrica, que en este lugar, una cosa que hay que caracterizar, que esta pantera es un animal fósil extinguido, que no se encuentra hoy presente en el lugar. Un elemento importante es que en las excavaciones arqueológicas están apareciendo garras que atribuyen a esta pantera y colmillos de esta pantera en otros sitios arqueológicos de la meseta patagónica. O sea que la idea es que el hombre convivió con especies extinguidas y que pudo representarlas, lo cual está aquí presente. Bueno, sin lugar a dudas, las cuevas de las manos y el sitio, la representación de manos, que no es exclusivamente de las cuevas de las manos, es una de las representaciones más importantes que tenemos en nuestro país en cuanto a cantidad y variabilidad de lugar, en cuanto a lo que es en las cuevas de las manos. Las cuevas de las manos están en el otro extremo de la Patagonia, no está en la parte de meseta, sino está más para el lado cordillerano, y ahí se ha encontrado una serie de sitios arqueológicos, porque no es el único sitio arqueológico, pero lo importante es que este sitio es uno de los pocos sitios, eso a diferencia de Europa, uno de los pocos sitios que es declarado Patrimonio de la Humanidad. Y es el lugar que tiene una secuencia con arte rupestre más extensa de 9.200 años de continuidad. Aquí podemos observar motivo del cueva de las manos. Básicamente la superposición de manos. Fíjense la gracilidad de los animales, la representación es muy característico y son motivos del Holoceno temprano. Ya en el Holoceno medio, las figuras pasan a ser más esquemáticas, más esquemáticas y más sin tanta gracia en la representación. Entonces pasan a ser este tipo de figuras y fundamentalmente presentes en otro tipo de motivos, con motivos de color blanco, digamos, que es característica de este momento particular en el Cueva de las Manos. Pero es una continuidad, es un lugar que durante muchísimo tiempo ha sido visitado y ha sido planificado en cuanto a la ejecución de representaciones rupestres. Hay en los autores han determinado tipo de estilos, que no viene al caso aclarar, pero que me parece muy interesante que ha dado una secuencia fundamental para la Patagonia para ordenar este tipo de representaciones, donde aquí tenemos las representaciones más modernas. Bueno, esto es rápidamente un par de fotos de cómo era antes de que fuera Patrimonio de la Humanidad, y bueno, estas son las instancias que hoy por hoy se está cuidando este tipo de motivos de las cuevas de las manos. Un dato característico de las cuevas de las manos es que el número de representaciones es el máximo número de manos que se han dibujado en algún lugar. Se calcula que hay 829 manos presentes en el lugar.
Y una de las características es que la mayoría de estas manos son izquierdas. Solamente hay 31 manos que son de tipo derecha. Y bueno, y el tamaño, otra cosa importante, es la jerarquización de las representaciones de fauna en cuanto que la especie de la fauna está caracterizada en una escala de 1 en 10. O sea, ¿qué quiere decir? Que está achicado, está representado en relación a las figuras humanas más grande que la figura humana. En cambio, la figura humana, el tamaño de representación es en 1 en 20. O sea que eso estaría marcando una jerarquización de este lugar. Ese, evidentemente, es uno de los sitios más interesantes y clásicos, por ahí que se conoce más internacionalmente, las cuevas de la mano. Pero el arte rupestre argentino, y que tiene cierta vinculación, hay diferentes como áreas o sectores en los cuales uno está trabajando y tiene importancia porque fue un continuo la ocupación. El arte, uno de los lugares, uno de los ejemplos es Colomichicó, es en la que se llama la Cordillera de Altura, en Neuquén, en Patagonia, donde hay una serie de trabajo en las rocas, como ustedes pueden ver, motivos de líneas paralelas y otros motivos figurativos de esquemas de máscaras y de representaciones de algunos esquemáticos de animales. Este tipo de lugar es un lugar que tiene más de 1500 representaciones de rocas que han encontrado en este lugar, que han investigado en este lugar la región, que la arqueóloga ha trabajado, que es la doctora Teresa Vega. En este sentido, entonces, ¿cuál es el límite entre Pampa, Patagonia y hasta dónde llega? Como decíamos, en esa línea imaginaria que yo había dicho, el sector sur del país, está lo que se llama la región pampeana. La región pampeana comprendería, sin ámbito espíritu de criticarme, desde lo que es la región, la provincia de La Pampa, pasando por toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo a nuestros hermanos uruguayos. En términos amplios, creemos que todo esto es parte de una misma región ambiental. Y así tenemos que los motivos que tenemos ahí presentes son los motivos geométricos rectilíneos pintados en diferentes colores, como en el caso de La Pampa, el Iguel Calel, pintado de rojo y sobre negro. En el caso del sistema de Tandilia, que es pintado en color rojo. Lo que yo me olvidaba de decirle, que la región pampeana es una amplia llanura, pasta, que solamente tiene 2 o 3 puntos, o 4, digamos, afloramientos rocosos. Es una amplia llanura con cada 200, 300 kilómetros que ustedes imaginen una geografía que hay unos afloramientos de roca. Entonces esos afloramientos de roca han servido como concentradores a estas sociedades para representar este tipo de mensajes. Tal es el caso de la Sierra de Tandilia, o en el caso de nuestros hermanos uruguayos de Chamangá, que es las representaciones que trabaja el equipo de arqueólogos uruguayos en este lugar, con estos tipos mismos de motivos esquemáticos rectilíneos que hemos trabajado. El caso particular al cual yo me dedico es la Sierra de la Ventana, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y fundamentalmente en ese lugar hemos encontrado, producto del tiempo, 40 sitios con arte rupestre, los cuales hemos visto que hay una concentración en el sector central de un número importante, de un 60% de los sitios que están presentes en ese lugar. Digamos, lo que nosotros creemos que el espacio donde se localizan las estructuras rupestres representa un paisaje construido, que más allá de un espacio que sea, digamos, que el espacio en sí, significa un paisaje en el término que socialmente es compartido, y las elecciones del lugar de las representaciones rupestres estarían respondiendo a cuestiones de tipos estructurales de concepciones compartidas por determinados grupos sociales. Esa idea es una tradición, eso que ha perdurado a lo largo del tiempo, son cuestiones que nosotros vemos desde la evidencia material, los sitios con arte rupestre, hasta la continuidad de nuestros días, donde vemos algún tipo de mensaje que podemos realizar algún tipo de comparación con el lugar. Aquí vemos las mayores altitudes y aquí ustedes pueden ver las representaciones, que por ahí en muchos de estos casos son parecidas a otros lugares de otros lugares del mundo. Son líneas paralelas, pintadas en rojo generalmente. Se observa las representaciones de manos, que la utilización del clivaje de la roca, digamos, como parte del motivo. Esta es una representación de mano en positivo en el lugar. La vinculación del arte rupestre con
con otro tipo de registro que nosotros creemos que forma parte del mismo registro particular, que son las piedras paradas, como en este caso particular que ustedes pueden observar que hay una serie de piedras alineadas, paradas, que se los conoce como menires, que nosotros no utilizamos esa terminología, sino llamamos estructura de piedras paradas, que miran hacia el cerro de mayor altitud, y bueno, que creemos que tienen que ver con las concepciones de visualidad y de emplazamiento en el paisaje. Estos son otro tipo de representaciones. La cueva Jackson son motivos antropomorfos, motivos rectilíneos que estarían en el lugar y donde creemos que la ubicación de las cuevas tienen que ver con un dominio territorial y un dominio del paisaje particular. En las entradas de los lugares siempre están con dominio de altura, lugares de obtención de materias primas líticas o lugares de vinculación con cascada de aguas, creemos que hay una recurrencia vinculada a este tema, la repetición de motivos, líneas paralelas, y la visibilidad, por ejemplo, el círculo rojo que estamos viendo desde una cueva, es el cerro de mayor altitud, que es el cerro justamente de Ventanas, que tiene la posibilidad de visibilidad de este lugar. Este punto que estamos aquí, esta figura que está aquí, es la visibilidad desde 6 cuevas distintas, de 6 puntos con arte rupestre que están en el lugar, y observen ustedes, los que están en colores son las visibilidades compartidas, o quiere decir los diferentes campos visuales que desde 6 puntos se obtienen y ven el manejo territorial del espacio. Uno de los sitios particulares que hemos encontrado recientemente, hace unos años, es la cueva Arroyo San Diego. En este lugar particularmente hemos encontrado una serie de representaciones rupestres y hemos encontrado algunos tipos de motivos que no estaban presentes en otros lugares. La representación de una vulva en este lugar y la representación de los famosos tridígitos, que hay una serie de tridígitos que nos fueron un disparador para otro tipo de investigación. Y particularmente hemos encontrado una serie de motivos muy particulares que creíamos que eran puntos y después analizándolos nos centramos en estos motivos y vemos que hay una representación son guanacos que están rodeados por algún otro tipo de figuras. Como ustedes ven acá, lo que está en amarillo es un personaje que creemos que es una escena de caza que estaría rodeando el lugar, y si ustedes observan, este es el guanaco, que es una visión directa y esto es una visión invertida, es exactamente muy parecido, da la idea de estos personajes que recuerdan a los que están en Cueva de las Manos, que declaró, que investigó Vignati. Este es un registro de Vignati del año 40 y es muy semejante a lo que nosotros tenemos en Ventaña. Entonces, estudiar el arte rupestre de Ventaña significa una representación, una vinculación inexorablemente con el tema patagónico. Acá tenemos figuras del mismo, estos 3 personajes en diferentes diacronías, y diferentes tonalidades que nos indican un lugar evidentemente muy considerado por los cazadores recolectores. Entonces, creemos que estas sociedades han tenido las pinturas como indicador de fenómenos sociales particulares y que tenemos que empezar a ver otro tipo de enfoques. La idea de hacer un pasaje construido y donde diferentes tipos de fuentes no nos sirvan para hacer una lectura directa, sino para generar hipótesis, para contrastar y poder representar un tipo de hipótesis alternativa. Uno de los motivos que hemos tratado de rastrear es el tema de los tridígitos. Y los tridígitos, como ven, y creo que Lionel lo ha explicado, tienen una expansión muy extensa a lo largo del territorio argentino y en otras partes de América. Nosotros veíamos que en el caso particular de este tridígito, teníamos representado exclusivamente en esa cueva en particular, que es único. Y entonces empezamos a ver en qué otras cosas nos vinculábamos con el ñandú, que es la especie de un ave que está presente en nuestras pampas, y en qué lugar había esa vinculación con esta especie biológica. Bueno, entonces veíamos que hay huevos de ñandú que han sido grabados con los motivos, como en el caso de Laguna del Monte, con una antigüedad de 2000 años a pie. Y en esto utilizamos un término que nos pareció útil, que es la metonimia, que es entender la parte por el todo. La idea es que a partir de una parte poder llegar a representar, o la idea, la concepción de los que nos están diciendo el todo. Muchas veces las discusiones en el arte rupestre decimos, bueno, tenemos esto, tenemos aquello, pero la idea es por ahí no tener el todo,
sino tener una parte que sea significativa, que nos esté indicando hacia ese todo. Entonces, esta rastrillada que nosotros estábamos viendo, rastrilladas de pisadas de ñandú, que vemos en diferentes representaciones de guanaco, de ñandú, vemos que están presentes en otro tipo de motivos, como por ejemplo en estos enrejados, que serían parte de estos tridígitos, o en otros sitios como lo que podría ser aparentemente un antropomorfo o no, que sería representado esto que es el arroyo Conchalefú, una cueva chica o no. Y ahí nos vamos a la fuente etnográfica, y esto, insisto, no como una analogía directa, pero sí como una representación de determinados tipos de elementos. Las sociedades etnográficas actuales siguen teniendo determinado tipo de danzas que se llaman el guillatún, que son ceremonias que hacen los pueblos mapuches, actualmente que se lo hacen para rogar, pedir y hacen de diferentes tipos de rogativas. En sus elementos es muy común la presencia de este elemento que es, digamos, nosotros tenemos elementos antaños del registro arqueológico, tanto en la pintura facial como en la pintura corporal, como en la pintura de los animales. Y ellos, en esta ceremonia de guillatún, bailan unas ceremonias, que es el choique purrún, que es un tipo de danza particular, que tiene que ver con el movimiento de la especie del ñandú en vinculación a determinado tipo de selección del macho sobre determinada hembra y la huida para que el huinca, particularmente significado actualmente, no lo case. Este tipo de elemento es propio de la Patagonia argentina. Por ejemplo, los mapuches que están extendidos hacia el lado chileno, la danza del choque purrún no está presente. Bueno, la cuestión es que hay un movimiento con la cabeza, es largo de explicar, pero la idea es que hay diferentes tipos de interpretaciones y para algunos autores esto tendría una raíz tehuelche, que es un autor que se llama Casamiquela, que vendría a lo largo de producto de muchos años y que está presente en los que hoy se llaman los cultrunes, que son unos tambores que se utilizan en las rogativas actuales, y que ese símbolo es muy presente en este tipo de presencia de los cultrunes, como por ejemplo observamos aquí en el año 2015, que hubo una representación, un reentierro de restos de sociedades originarias, y hubo una danza, digamos, del choique purrún, justamente acompañado por estos cultrunes, que los cual a nosotros nos hace pensar este tipo de significación como hipótesis alternativa para pensarlo, no para una lectura directa, y esto insisto en el tema, hay que separar la diferencia de tiempo y la analogía, pero creemos que puede ser un buen disparador de preguntas con respecto a este tipo de situaciones. Otro tipo de presencia es, por ejemplo, y en otro tipo de motivo, acá en el arte rupestre pampeano, es el caso de la Gruta de los Espíritus, donde hay una serie de elementos mascariformes que están presentes y que son muy similares a otra área de la arqueología argentina, que fundamentalmente está vinculada con la arqueología de sierras centrales, un poco más al norte, y vinculada con el lado pacífico del lado chileno. Estos son el tipo de representaciones, y acá hay una serie de elementos, esto es un metro para que ustedes tengan, la idea es como una representación de un conjunto de máscaras que están presentes en el lugar. Este lugar fue muy afectado por grafitis y por la metodología de superposición de imágenes fotográficas, etcétera, pudimos limpiar y observar el conjunto de los motivos. Este lugar tiene también una continuidad en el tiempo. Ese es el registro arqueológico, tiene una continuidad en el tiempo. De hecho, en la actualidad hay grupos mapuches que vienen del lado de Chile de visitar a la gruta de Curamalal. Y bueno, y la idea, hay relatos que vinculan, hermanos, mi querido hermano va a Curamalal, y bueno, y es la idea de vinculación a la visita de esta cueva durante muchísimo tiempo, y que continúa este dato hasta la actualidad. Y aquí arrancamos por donde empecé, que ahí se me entró la confusión, y pido nuevamente disculpas del caso. Noreste es como otra tradición, y otro tipo de registro, y otro tipo de población, que no tiene nada que ver. Y acá es vinculado fundamentalmente con las poblaciones que estarían vinculados con el sur de Brasil y norte de Uruguay, en vinculación a estas fotos que ya he mostrado de Yabebirí, donde habría esta serie de círculos, que estarían diferentes lugares, esto es un sitio que recién se está investigando, pero que estarían, como dije al principio, en vinculación con otro tipo de registro del sur de Brasil y yo creo particularmente con
otras zonas del el norte uruguayo y también el noreste argentino. Rápidamente vamos allá al noreste, donde hablo de las vinculaciones que debería tener la Sierra de la Ventana con, en el caso de las sierras centrales, que serían Córdoba, San Luis y San Juan, el sur de La Rioja, donde tenemos este tipo de motivos, fundamentalmente las representaciones de máscaras, ese tipo de elementos que viene presente en este lugar, o la representación de algunas especies faunísticas, o como en el caso de Cerros Colorados, o el caso de La Rioja, de Talampaya, donde hay una serie de formaciones areniscas donde es posible determinar una serie de motivos vinculados no solo con la parte patagónica a través de esto, sino también con motivos vinculados con el noroeste argentino y con la formación tardía. Bueno, esto es una serie de figurinas que hay en este lugar, la representación en Cerros Colorados de lo que se llama el águila blanca, y la representación de contacto con ya las sociedades europeas que están en este lugar. Finalmente, el noroeste, que es la última área que he dejado, hay una serie de valles, digamos, de aquellos que conocen el noroeste de nuestro país, es muy particular y es muy distinto. Y vincularmente lo que tenemos es una vinculación directa con el poblamiento del sur de Bolivia, sur de Perú, en norte de Chile, y es todo como un conjunto de valles que hoy superan las fronteras que tenemos actualmente. El proceso de ocupación en este lugar se dio desde 9.000 años al presente. Se cree que hay una serie de sitios con arte rupestre. Y de 13.000 años al presente hay una serie de ocupaciones reales en el lugar. A través del proceso se ha pasado de diferentes tipos de estadios o de forma de organización económica social, de sociedades que serían estrictamente cazadoras-recolectoras, hasta pasando un pastoreo y un formativo de sociedades más complejas que se darían en 6.000, y a partir de 6.000 y que se daría más intensivamente a partir del 3.500 antes del presente. Y después lo que se conoce como el periodo de desarrollo regionales de este lugar. Hay una serie de sitios antiguos o de zona que una es Inca Cueva, otra Santa Fogasta de la Sierra y otra Susque y Coranzuli, que me parece muy interesante que ustedes vean la variabilidad del ambiente. Acá lo que tenemos en el caso es, son lugares muy altos, ambientes de puna, son ambientes donde hay amplitud térmica y donde se forman estas vegas, donde las sociedades cazadoras recolectoras evidentemente se vinculaban a la caza de estos lugares. En uno de los sitios más antiguos del arte rupestre argentino es el sitio Inca Cueva. En este lugar, en Inca Cueva, tenemos las ocupaciones de las sociedades, las vinculan a 10.500, 9.200 AP, y se cree que hay todo un sistema logístico de aprovisionamiento de óxidos y de otros tipos de minerales para la producción de arte rupestre, que estarían dentro de un mismo circuito particular de esta quebrada. Bueno, la ocupación para este lugar es de 9.500 AP, son motivos rectilíneos, como ustedes pueden observar aquí. Rápidamente, bueno, la excavación en el lugar, encabezada por el equipo de Carlos Aschero y colaboradores, han permitido obtener evidencias de ocupación de 9.200, 9.500 AP y vinculan directamente con este tipo de ocupación y este tipo de representaciones. Y ustedes ven acá diferentes tipos de elementos de cordelería, punta de proyectil, que han tenido a lo largo de la secuencia, y también de cuenta de columela del lado del Pacífico, o sea, lo que estaría marcando una correlación vinculada con las sociedades del lado chileno. Estos son dos ejemplos, Hornillo 2 y Alero de Coranzuli, que desde el punto de vista estilístico ya vemos determinada similitud con lo que pasa en Zumbaya, en Perú. O sea, que también son sitios que se lo consideran muy antiguos y que estarían vinculados estilísticamente, según los autores que investigaron el lugar, vinculados con el sur peruano. Otros sitios ya más modernos, en la misma quebrada, en Inca Cueva 1, aparecieron una serie de individuos tomados de la mano que se creen que habría una danza particular en vinculación a un elemento particular de la época. Bueno, y ahora en el caso de Antofagasta de la Sierra,
que como decía es un ambiente de vegas han aparecido una serie de sitios extraordinarios que dan la presencia de arte rupestre de diferentes momentos, como en el caso de Quebrada Seca 1 y 2, donde dan esta serie de motivos entre que le calculan los autores entre el 5.000 y el 3.000 años AP. Otros lugares, Punta de las Peñas 4, donde estarían indicando una ocupación de la 8.900 AP y lo que habría como diferentes tipos de ocupaciones y se darían una serie de motivos, como los que vimos recientemente, que lo estarían atribuyendo a este tipo de ocupaciones. O sea, que la evidencia en este lugar es ampliamente fuerte con las sociedades cazadoras recolectoras. Con el periodo que continúa, que es el periodo formativo, hay una serie de animales esquemáticos, de camélidos esquemáticos, incluso de camélidos con 2 cabezas, como se ve en la figura del medio abajo, que estarían vinculados a un momento más reciente, cuando las sociedades se empiezan a complejizar, cuando empiezan a tener patrones de asentamientos más complejos y más estables alrededor de una cuestión ceremonial. Como en el caso de Potrerito II, en Laguna Blanca, donde aparecieron una serie de figuras esquemáticas particulares que recuerdan, a esto sí se les llama menires en el noroeste argentino, a los menires de la cultura tafí, que estaría hablando para, como ven, la similitud de los motivos son similares, y estaría hablando para el inicio de la era cristiana, de la formación de este tipo de ceremonia. O sea, lo que tenemos en la iconografía de los menires, también lo tenemos presentes en el arte rupestre. Estos otros elementos en Peñas Coloradas, 2.500 AP calcula para el formativo, con una figura circular, con figuras complejas, con tridígito. Y yo lo que quisiera detenerme un poquito más, y para ir cerrando ya, es el tema lo que se llama la cultura de la aguada o el formativo superior, donde se van dando una serie de complejidades y el ordenamiento alrededor de algunas figuras dragoniformes, con figuras antropomorfas, zoomorfas, que lo vemos en diferentes temas de las culturas, digamos, cerámicas, y vemos, por ejemplo, esto que es un vaso de la cultura del formativo, de la cultura condorhuasi. Vemos lo que se llama el formativo inferior, que es cuando van surgiendo estas sociedades, y ustedes ven la figura dragoniforme y los ojos en forma de café. Esos ojitos en forma de café es parte característico de elementos que deberían, se supone, que estarían en vinculaciones con todas las selvas subtropicales vinculadas hacia el este de la Amazonía del sur de Bolivia y del noroeste argentino. O sea, que los límites netos de las sociedades que vivieron en nuestro país es bastante estrecho con respecto, bastante laxos, y hoy por hoy no se sabe, se tiene una idea de los esquemas, pero es una cuestión que está todavía en desarrollo. Bueno, estos otros aspectos del formativo, ya faltan pocas fotos para terminar, pero esto es una cultura que va a dar el formativo, lo que se llama el formativo superior, la cultura laguada, que entre el 1000 y el 500 AP, donde da una riqueza excepcional desde el punto de vista estilístico, con la figura draconiforme, la figura de morfos, antropomorfos, zoomorfos, y hay un cambio total en el registro arqueológico. Del registro rectilíneo se pasan las figuras curvilíneas, y estos personajes, que por ejemplo esto es un personaje de un arte rupestre que se encuentra en la provincia de Catamarca, y que daría una presencia entre el 1000 y el 500 AP, como otra representación del ejemplo las tunitas, que estos personajes con tocados, y ustedes fíjense las pupilas de los ojos, hay como representaciones de los ojos excéntricos, etcétera, que estarían marcando determinado tipo de vinculación con el mundo mágico, religioso, evidentemente, con este tipo de personajes, que es presente no solamente en este tipo de registro del arte rupestre, sino en placas, en hachas, también en otro tipo, en mascariforme, en esto de Antofagasta de la Sierra, y en otro tipo de registros particulares del lugar. Bueno, y por último llegamos a los desarrollos regionales, donde en el alero Ambrosetis, Cueva de la Junta, es un lugar muy importante, donde entre el siglo X
aquí se tiene una serie de elementos escutiformes, con forma de escudo, que también están presentes en muchos tipos de registros, que es muy presente, este sitio es muy característico, está en la parte de Huachipas, en Salta, y que están presentes esta variabilidad de escudos que ustedes están viendo ahí, que como les decía, está presente también en otro tipo de registros, como por ejemplo lo que vemos abajo, en una cerámica santamariana, un escudo metálico, en collares y en hachas, este tipo de motivo. O sea, la variabilidad de evidencia del registro arqueológico, el arte rupestre, es tomado como un elemento más, pero muy importante y significativo de las sociedades que vivieron en este lugar. Acá tenemos ejemplos de este lugar, y fíjense aquí ya aparece lo que se llama desarrollo regional, el contacto hispano-indígena, la presencia, el guanaco, la figura del guanaco se transforma en caballo, ya es la presencia de un caballo, y finalmente, como aparece en Jujuy, en Pintado de Zapagua, hay un arte rupestre que está vinculado al momento de encuentro, que en algunos casos no fueron tan afectuosamente y que, bueno, fue producto de, pero las tradiciones continuaban. Bueno, básicamente es esto, digamos, la idea del arte rupestre en Argentina. Quise darle un panorama que me pareció interesante, mostrar todas las variabilidades del registro arqueológico, para que vean la amplia variedad del registro arqueológico. Y lo que a mí me parece básicamente que, si bien cada región tiene su particularidad, hay dos grandes áreas. Una que es aquella de sociedades exclusivamente de cazadores-recolectores, que estaría vinculada con el mundo actualmente de los mapu o de los tehuelches, y después, por otro lado, toda aquella que estaría el noroeste, centro y noroeste de La Rioja, y todo el noroeste con la región andina, que con último termina con lo incaico, que entre paréntesis el registro incaico es muy pobre en arte rupestre, o es poco visto a ese momento, y la vinculación con las tierras bajas, con la Amazonía y con ese tipo de cosas que estamos todavía en desarrollo, en vía de comunicación. Pero que los esquemas estáticos en este país, en nuestro país, al menos están cayendo. De hecho, han encontrado en algunos sitios arqueológicos de reciente excavación una hacha ceremonial del noroeste argentino en un sitio en la Patagonia. O sea que estaría vinculando algún tipo de movimiento en algún momento particular que estaría indicando esto. Nada más, y nuevamente les pido disculpas por el error de... Muchas gracias. La verdad es que me ha sorprendido la amplitud de este registro y de la gran variabilidad de motivos, y sobre todo bueno, que hay bastantes sitios con fechas antiguas. O sea, ¿cuál es el registro asociado a los sitios fechados en 11.000, 12.000? Bueno, las fechas son el registro asociado. En algunos hay evidencia de fauna extinta y evidencia de elementos líticos, claramente, y carbón que han sido fechados, ¿no? Entonces eso es lo que le han permitido datar. Incluso en el caso de Inca Cueva, lo que ha encontrado, ha quedado lo que se llama una trampa geológica, porque ha caído, han encontrado fragmentos de pigmento, elementos, y han datado ese lugar por debajo de lo que sería la excavación del lugar, con lo cual eso es muy interesante. Eso en cuanto a la antigüedad. Y después la presencia indirecta, como por ejemplo el caso de lo que se está pensando en el caso de la cueva El Saibo, donde hay una representación directa de fauna extinta. O sea que sabemos que hay un momento que se extinguió la fauna y que fin del Pleistoceno o Holoceno, ¿no? Lo que ustedes por ahí llaman paleolítico. Paleolítico superior final, sí. Pleistoceno. Sí. Y bastantes evidencias asociadas con lo que sería aquí el comienzo del Holoceno. El paleolítico están fechas de 9.000 BP. Bueno, lo interesante que por ahí tenemos nosotros es que la evidencia por ahí etnográfica ahora nos abre disparadores de preguntas, ¿no? Digamos, no afirmaciones, obviamente, pero al menos disparadores de preguntas de la recurrencia de determinado motivo que
determinados rasgos como están presentes que no son casualidad, digamos, que por ahí puede ser en otros lugares de otra forma, y en esto podría tener una particularidad de vinculación en cuanto a determinado tipo de registro. De hecho, hay tradiciones que continúan en el noroeste argentino, para dar otro ejemplo. También hay cuestiones con respecto a la Pachamama y determinados tipos de ceremonias que continúan vinculadas a eso. ¿Hay algún tipo de relación observable a uno y otro lado de la cordillera entre Chile y Argentina, aparte de las que dijiste? Es decir, hay grupos que evidentemente comparten el espacio a través de la sierra. Digamos, yo lo que separaría, insisto en este tema, en la mitad. Digamos, lo que es Biobío para el sur, en el caso del río de Chile, y lo que es el río Colorado, Argentina. Digamos, hay evidencias, evidentemente, a través de estilo y a través de tecnología lítica y a través de fechados. Son consistentes. Son consistentes de un lado y del otro lado de la cordillera. Digamos, cuando nosotros tenemos que estudiar, cuando tendríamos que hablar del noroeste argentino, deberíamos incluir inexorablemente Chile, el norte de Chile. Cuando hablamos de Patagonia, inexorablemente ver las cuevas de las manos en vinculación probable, tal vez, con el famoso sitio de que hoy hablaba de sitios antiguos, el caso de Monteverde en el caso de Chile. Esperar ver ese tipo de vinculación, ¿no? Doctor Olivas, yo quería preguntarle un aspecto que es muy original para el caso de los que nos interesamos por el arte en otras zonas del mundo donde no hay población nativa. Todos esos grupos a los que ha hecho referencia que sirven de inspiración, no de aplicación, o sea, de hipótesis para la interpretación estricta del arte, pero sí como de inspiración para plantearse cuestiones que puedan ayudar a esa interpretación. ¿Se reconocen en el arte rupestre? ¿Reconocen esas grafías como algo que tengan que ver con ellos? ¿Las siguen haciendo? Es todo un tema. Digamos, hay dos puntos. Un poco de la foto del principio, que es de la segunda exposición, que eso es de Gusinde, que en ese momento encuentra a principios del siglo XX la representación de eso y representaciones que ellos hacían en su cuerpo, ese tipo de situaciones. Ahora bien, el proceso histórico que hubo en mi país en cuanto a la constitución del Estado Nacional fue muy fuerte en cuanto a la cuestión militar y la cuestión de un proceso de negación de todo aquello que era originario. Entonces, como hubo una ruptura muy fuerte, incluso hubo un proceso de política de Estado bastante fea, o por no decir fea, desagradable o mala en cuanto a los valores, los derechos humanos, en cuanto a la desintegración familiar, porque eran que los niños los mandaban a un lado, las mujeres para otro lado y los hombres a otro lado. Entonces hubo una ruptura. Entonces durante muchísimo tiempo lo que hubo fue una negación de ser indio, de ser originario. Hoy por hoy el grupo originario en mi país, que tiene algún ascendente así indígena, lo va rastreando del 50%. Y vinculado particularmente a lo que vos preguntás, ellos como están como resignificando el tema, digamos, el tema del arte rupestre. Es como que hasta ahora no han tenido una conexión con el tema. De hecho, esto da una serie de problemas y de situaciones complicadas en cuanto al manejo y de quién es el patrimonio y de quién este tipo de situaciones, que es un proceso muy dinámico que en los últimos 10 años ha habido. De hecho, ellos, parte de nosotros, uno interactúa con ellos y parte de ellos no han solicitado, en el caso particular, que lo llevara a cuevas con arte, qué sé yo, y han dicho ver determinados tipos de motivos, representaciones que ellos verían como determinadas. Y tienen unas explicaciones que escapan al espíritu científico, ¿no? Lo que nosotros podemos decir de la ciencia, pero ellos ven determinadas fuerzas y determinadas sensaciones y entran como, te diré, en un par de veces de la visita de estas, en el caso de la Gruta de los Espíritus, la gente que fue una machi de Chile, vino que es como un chamán, una persona importante que vino de Chile al lugar, y una comunidad originaria local de ahí de Sierra La Ventana, y entraron como en trance, ¿no? Y nos pidieron que por favor nos retiráramos del lugar, digamos. O sea que hay todo un reproceso del tema, lo cual es muy rico en cuanto al proceso ¿no?
los contextos arqueológicos del sistema Ventania, porque habíamos comentado que tienen contextos funerarios. ¿Están excavados? ¿Se van a excavar? Digamos, los sitios, digamos, el tema de Ventania, hay unas ocupaciones que van de 6.000 años antes del presente, y hay contextos funerarios que se han excavado. Hay diferentes momentos de producción, de llegada de los habitantes al lugar. Hay un grueso de la ocupación que está en 3.000 años con contextos funerarios, y hay un tipo de entierros particulares, son entierros de tipos primarios, y eso lo estamos hablando de 3.000, 3.500 años antes del presente. Y hay otro tipo de entierros, que también hay un simbolismo con respecto a este tipo de cosas, que son entierros de tipos secundarios, que quiere decir que todos los huesos los volvieron a sacar las partes, los pintaron los huesos y los volvieron a enterrar. Y esos son fechados más recientes, son momentos más recientes de 500 años AP. Y estos están vinculados con una serie de poblaciones, de hallazgos, que están vinculados al sur de la provincia de Buenos Aires, limitando con la Patagonia, y que están en el 500 AP, pero también hay entierros de 3.000 años AP. Y después hemos cavado hasta ahora todos sitios al aire libre. Los que queremos empezar a excavar, son las cuevas para encontrar la evidencia la contraevidencia de ese tipo de situaciones. Pero creemos, si recordás el tema del guanaquito y los otros motivos, que son dos cosas distintas, nada que ver. Creemos que uno podría estar más vinculado con ese estilo A de Cueva de las Manos, en 7.000, 8.000, que es consistente con una fecha que tenemos de 6.000 años antes del presente para el lugar. Y otras ocupaciones, otro grueso de la ocupación en 3.000. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay toda una discusión, si la Pampa estuvo ocupada siempre o hubo poblaciones que se fueron o se marcharon o ocuparon todo el tiempo el lugar. Creemos que hubo muchos cambios ambientales y que ha transformado el paisaje. Y el paisaje, como hoy lo vemos, no es como el paisaje era a mediados de los 5.000 años AP, que hubo un avance, bueno, etcétera, de estepa arbustiva y ha transformado. Entonces, las cuevas representan un elemento clave para investigar en ese espacio, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Pues muchas gracias al profesor Oliva por contribuir a ampliar nuestros conocimientos, sobre todo del otro lado del charco. Gracias a ustedes. Hasta luego.